Vamos a compartir hoy la palabra del Señor y quiero referirme hoy a un tema. Estamos a punto ya de nuestro Festival de la Familia la próxima semana. ¿Cuántos están listos ya? Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a hablar hoy de este tema, cuando la salvación llega cerca de casa. Cuando la salvación llega cerca de casa. Y vamos a hacer lectura de dos pasajes. Leemos estos pasajes y luego vamos a orar. Vamos a leer estos dos pasajes que están en el Evangelio de Lucas. Y quiero que me acompañe, por favor, a leer Lucas capítulo 7. Y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Lucas 7, del 1 al 10. Y vamos a aprender algunas lecciones de este pasaje y otro pasaje que vamos a leer también. Dice la palabra del Señor. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este pasaje nos da muchas enseñanzas y lo utilizamos muchas veces para referirnos a la fe. Y la verdad es que es una gran enseñanza de fe. Jesús mismo habla acerca de la fe de este centurión. Pero quiero que vayamos al siguiente pasaje y vamos a sacar algunas lecciones de estos dos pasajes. Lucas 19. Ahora vamos a Lucas 19. Y vamos a leer también 10 versículos del 1 al 10. Entonces, Lucas 19, del 1 al 10. Y dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Quiero que me acompañe a hacer una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ella encontramos luz, en ella encontramos, Señor, tu dirección. Y tu palabra, Señor, es la que produce vida en nuestro corazón. Queremos, Señor, hoy meditar en ella. Queremos hoy recibirla en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón y que podamos, Señor, recibirla. Espíritu Santo, sé tú quien implante esa palabra en nuestro corazón y que esa palabra dé fruto para que, Señor, tu nombre sea glorificado a través de ella y que cumpla, Señor, el propósito por el cual tú la envías. Señor, gracias
por este tiempo que podemos recibir tu palabra. Nos disponemos a recibirla con gozo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estos dos pasajes que acabamos de leer, pues realmente nos narran ciertos eventos del ministerio de Jesús. Algo que tienen estos estos dos pasajes, estos dos relatos que debemos pues considerar al momento de iniciar esta reflexión, es que estos dos pasajes fueron de hechos reales de Jesús, del ministerio de Jesús en la tierra. Ustedes saben que Jesús muchas veces narró parábolas donde él daba a conocer una historia para mostrar una verdad del reino de los cielos. Y utilizaba elementos y personas de la vida real. Pero estos pasajes eran reales. El centurión que menciona el pasaje que leímos era un centurión romano, era alguien real, era alguien que existía, alguien con nombre y apellido, si usted quiere verlo así. Era una persona que vivía en aquel entonces. Lo mismo ocurría con Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, una persona también que la gente conocía en ese entonces. Y nos habla acerca de una característica que tenía el ministerio de Jesús. Cuando Jesús anduvo en la tierra, algo que él tenía, algo que él hizo siempre, es que se involucró con la gente. Jesús no hacía acepción de personas en realidad. Fíjense que una de las cosas que le criticaban a Jesús precisamente era eso, de que dice que Jesús se juntaba con pecadores, se juntaba con publicanos, se juntaba con prostitutas. Y esa era una crítica que le hacían a Jesús. ¿Por qué? Porque era cierto. O sea, Jesús no tenía problema con relacionarse con la gente de ese entonces. No tenía ningún problema. Y ojo, porque muchas veces nosotros decimos, sí, es que Jesús tenía mucha empatía con los pecadores, pero con los que estaban metidos con relación a la ley, los que estaban en el templo, los que estaban en la sinagoga, los maestros, Jesús con ellos no se acercaba. Pero fíjese que tampoco es así. De hecho, Jesús se acercaba a cualquier persona. Usted puede leer, por ejemplo, la historia de cuando, se recuerda de cuando aquella mujer fue a derramar el perfume a los pies de Jesús, y sus lágrimas. Estaba en la casa de un hombre que se llamaba Simón. ¿Y sabe quién era Simón? Era un fariseo. O sea, Jesús, cuando un fariseo se acercaba, Jesús no decía, como este es fariseo, con este no me quiero acercar, con este no me relaciono. Cuando se acercaba un pecador, entonces decía, con este sí, pero con el fariseo, con este no. No, la verdad es que Jesús tenía relación con la gente. Usted se recuerda de la historia de Nicodemo. Nicodemo dice que llegó a buscar a Jesús, llegó a su casa, entendemos nosotros, llegó de noche, dice. Y cuando Jesús vio que era un fariseo, no vemos en ningún momento que Jesús diga, no, con fariseos no me junto yo, con fariseos no me junto, yo solo me junto con pecadores, fariseos no. ¿Verdad que no? Encontramos a Jesús conversando con aquel fariseo, y ese fariseo pudo recibir la palabra de Jesús, y creemos también que este fariseo pudo reconocer a Jesús como su Señor y Salvador al final, porque dice la Biblia que él fue uno de los que ayudó a bajar el cuerpo de Jesús de la cruz, Nicodemo. Al final no era porque fuera fariseo, no era porque estuviera metido en la ley, porque Jesús se acercaba a él. No era porque eran pecadores que Jesús permitía que se acercaran a él. No, Jesús se acercaba a todas las personas. Él quería acercarse a todos. Había una disposición en Jesús para acercarse a las personas sin hacer distinción de ninguna clase. Entonces Jesús se relacionaba con las personas. Él estaba dispuesto siempre. Y algo que podemos aprender de esos dos pasajes que leemos, unos contrastes que podemos encontrar. Hablemos de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Dice que Zaqueo era un recaudador de impuestos. Pero recordemos el contexto. La verdad es que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano. Y el pueblo de Israel tenía que pagar impuestos. Y para nosotros en este tiempo no es como era en aquel entonces. En aquel entonces los pueblos que pagaban impuestos a otro pueblo era porque estaban bajo el yugo de ese pueblo. Es decir, Israel estaba bajo el yugo romano. O sea, no era aquello de que bueno, nosotros, este es mi pueblo, ¿verdad? Y le estoy dando a mis autoridades para que mis autoridades inviertan mis impuestos para mi bien. No, el pueblo de Israel le daba impuestos al imperio romano. Era lo que hacían. Y este Zaqueo era uno de los encargados. Él era un judío.
era encargado de obtener ese dinero desde su mismo pueblo para entregárselo a los romanos. Y Zaqueo, pues seguramente por lo mismo tenía mala fama. Y algo que ocurre con Zaqueo, fíjense lo que pasa con él. Cuando viene Jesús y le dice, Zaqueo, yo quiero llegar a tu casa. Y yo no sé qué piensan ustedes, qué pueden pensar de esto, pero yo me imagino a la gente que estaba alrededor. Y de hecho lo menciona la Biblia, dice cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, dice que la gente empezó a decir, empezó a murmurar, dice la Biblia. ¿Cómo es que se viene a meter a la casa de un pecador? ¿Cómo es que se viene a meter a la casa de este ladrón, de este sinvergüenza? ¿Cómo es que Jesús viene a meterse a la casa de él? Eso lo dijo la gente cuando Jesús entró a la casa. Pero yo estoy seguro que desde que Jesús dijo, yo quiero ir a tu casa, la gente empezó a murmurar. Y si la gente de aquel entonces es como la gente de ahora, estoy seguro que más de alguno comentó en voz alta delante de Zaqueo. Estoy seguro que más de alguno dijo, ¿qué? ¿Cómo que Jesús quiere ir Este es un pecador? Y Zaqueo estaba ahí y tal vez escuchó, tal vez no. La gente en ese entonces podía pensar que Zaqueo no era digno. Pero ¿sabe una cosa que podemos aprender de Zaqueo? Zaqueo no consideró eso. Zaqueo nunca consideró, en ningún momento dijo, Señor, sí, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Tal vez alguno de la gente que andaba cerca le empezó a hacer caras a Zaqueo ahí. Pero él no. Dice la Biblia que él, cuando Jesús le dijo, yo quiero llegar a tu casa, dice que Zaqueo bajó y lo recibió gozoso. O sea, Jesús tenía la disposición de entrar a la casa de Zaqueo. ¿Y qué hizo Zaqueo? Le abrió las puertas, dice, y lo recibió gozoso. El contraste es el centurión. Fíjese que el centurión, a pesar de que él no era judío, dice que él era bien visto por los judíos. Porque dice que él envió a unos ancianos judíos, a unos del pueblo de Israel. Dice que fue a los que mandó a hablar con Jesús. Y les dijo, y le dicen estos enviados del centurión, le dicen a Jesús, Señor, Él es digno de que tú le hagas esto que Él pide. Él es digno. Y Él lo había mandado llamar para que llegara a su casa a orar por el enfermo. Y le dicen estos judíos, le dicen, Él es digno, Él se ha portado muy bien con nosotros. Hasta nos construyó una sinagoga, les dice. Él es digno que llegues a su casa. Y Jesús, sabe que Jesús tampoco tuvo problema para ir a la casa del centurión. Dice que Él iba caminando a la casa del centurión con la disposición de entrar y de compartir con ellos y de responder a la petición del centurión. Pero ¿qué pasó con el centurión? De repente algo entró a su mente, algo en su corazón, y dice que mandó a unos amigos. Ni siquiera fue él, y él mismo lo dice, lo reconoce. Y le dice, Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Y ustedes pueden imaginarse a Jesús. Él ya iba caminando, dispuesto, diciendo, bueno, aquí va a ocurrir algo en esta casa. Y cuando vienen y le dicen, Señor, dice el centurión, dice el dueño de la casa, que no se siente digno, que mejor no entres. Que digas la palabra y su ciego y el enfermo va a sanar. Y Jesús se queda parado en la puerta o cerca de la casa. Se queda parado y dice, muy bien, conforme a su fe se ha hecho. Y lo hace y reciben el milagro. Pero algo que ocurrió en la casa de Zaqueo, y este es un contraste grande, que ocurrió en la casa de Zaqueo y que no ocurrió en la casa del centurión. El pasaje que leímos en Lucas 7 acerca de Zaqueo, perdón, en Lucas, ¿cuál fue el de Zaqueo? 19, de Zaqueo, Jesús termina diciendo esta frase. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Así dice Jesús en la casa de Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y yo me pregunto, y preguntémonos todos esto, ¿qué hubiera pasado si el centurión le hubiera dicho a Jesús, aunque me siento indigno, entra a mi casa? ¿No será que Jesús hubiera podido pronunciar esas mismas palabras en la casa del centurión? Porque en la casa del centurión recibieron un milagro. Recibieron una sanidad, se manifestó el poder del Señor. Él recibió lo que estaba esperando, se dio el milagro que él estaba esperando, pero
pero en su casa no se hablaron estas palabras. Y como buenos cristianos creo que debemos pensar y creer que tal vez esa familia más adelante recibió al Señor, esa familia más adelante puso su fe y confianza en Jesucristo. Puede ser, Dios quiera que así haya sido, pero la Biblia no lo narra. Y ese día la salvación estuvo cerca, tan cerca de esa casa, y por sentirse indigno el centurión no dejó que Jesús entrara a su casa. Y recibió el milagro y tenía fe en Jesús, pero no dejó que entrara a su casa. Vamos a hablar hoy acerca de tres principios, de tres grandes verdades con relación a esto, cuando Jesús llega cerca de la casa. Y la primera lección, la primera enseñanza es que para que Jesús entre a nuestra casa depende de una decisión. Cuando nosotros leemos estos dos pasajes, vemos que Jesús llegó a la casa de ambos, ¿verdad que sí? Llegó a la casa de los dos, llegó a la casa de Zaqueo, llegó a la casa del centurión. ¿Cuál fue la diferencia entonces? ¿Será que Jesús quería entrar a una casa y a otra no? No, lo que encontramos ahí es que Jesús quería entrar a las dos casas. Él llegó con la disposición de entrar a las dos casas. ¿Quién marcó la diferencia? ¿Qué marcó la diferencia? La decisión que cada uno de los dos tomó. Y los dos se vio, tanto Zaqueo como el centurión, seguramente se vieron bajo esta condición de decir, bueno, ¿lo dejo entrar o no lo dejo entrar? Jesús quiere entrar, pero ¿lo dejo entrar o no? ¿Me siento digno de que entre o no me siento digno de que entre? Pero al final todo se resume en esto. Los dos tuvieron que tomar una decisión. Ambos tuvieron que decirle, Señor, pasa adelante. O ambos pudieron decirle, Señor, no quiero que entres. Si el centurión hubiera dejado entrar a Jesús, yo creo que otra hubiera sido la historia de su casa. Porque Jesús sí quería entrar. Pero fíjense que muchas veces nosotros nos encontramos también en esa posición, en que Jesús quiere entrar. Y nosotros, por la razón que sea, tomamos la decisión de dejarlo entrar o de no dejarlo entrar. ¿Por qué es que nosotros hacemos esto? Fíjense que de esta lección y del centurión podemos aprender algo muy importante para nosotros y tenemos que considerarlo. ¿Por qué muchas veces nosotros no dejamos que entre a Jesús? A veces podemos tener la misma actitud del centurión. ¿Cuál era la actitud del centurión? Yo no me siento digno. Esa era la actitud del centurión. Yo no me siento digno. Yo no soy digno que Jesús entre a mi casa. Eso fue lo que él dijo. Y podemos entenderlo de varias maneras. En primer lugar, una muy similar a la del centurión, que de verdad una persona no se sienta digna de que el Señor intervenga en su vida. Que una persona diga, yo estoy tan metido en el pecado, yo estoy tan hundido en el pecado, que no soy digno de recibir el perdón del Señor, no soy digno de que Él me mire, no soy digno de que Él se acerque, no soy digno de que Él entre a mi vida. Y yo he escuchado, y yo creo que usted también ha escuchado mucha gente que dice, es que yo soy demasiado malo, es que yo no puedo creer, yo no puedo abrir mi corazón porque no, es que mi vida está tan mal, mi vida apesta. Y puede haber esa actitud. Y muchas personas en el mundo no permiten que Jesús se acerque. Y Jesús está tan cerca. Pero no permiten que entre precisamente por eso, porque dicen yo no soy digno. Sin tomar en cuenta que aunque su vida realmente esté en desgracia, aunque su vida realmente esté mal, aunque esté realmente manchado, sucio, aunque esté en lo más profundo, el dejar entrar a Jesús a su vida va a ser la solución para salir de esa condición en la que está. No hay otra solución, no hay otra manera en que va a salir de esa condición si no deja que Jesús entre a su lugar, a su hogar, a su corazón, a su casa. Si no lo permite, va a seguir en esa condición. Y muchas veces nosotros caemos en esto. Muchas veces nosotros decimos, Señor, yo no soy digno que tú entres. Pero sabe que al final es la verdad. Nadie es digno, pero Él por su misericordia quiere entrar. Pero muchas veces también nosotros, no es que tengamos esa actitud de decir es que estoy muy sucio. Muchas veces pensamos nosotros que nuestra vida o que las cosas de nuestra vida no son lo suficientemente importantes como para que Jesús quiera intervenir.
Y decimos, no, ¿cómo voy a permitir? ¿Cómo va a ser que Jesús se interese en mi trabajo, por ejemplo? Los problemas que yo tengo en el trabajo. ¿Cómo Jesús, si Dios tiene tantas cosas de qué preocuparse? El mundo va caminando y hay un plan de Dios que se está cumpliendo y Él está a punto de venir. Él está más ocupado, Él está más interesado en esas cosas, en su venida. Él está más interesado en los problemas del mundo, en que ya se va a manifestar el anticristo y tantas cosas que el mundo está viviendo. ¿Cómo se va a ocupar el Señor de algo tan sencillo como mi problemita? El problemita que yo estoy atravesando. O tal vez a veces decimos nosotros, tal vez ni siquiera lo llamamos problema. ¿Por qué no permitimos que el Señor se involucre? ¿Por qué no permitimos que el Señor entre al tema de nuestras finanzas, por ejemplo? Si el Señor tiene que pensar en la provisión de todo el mundo, de las aves de los cielos, de las aves y de todos los animales, de todo. Él tiene que preocuparse de sustentar la creación. Y decimos, ¿cómo se va a ocupar Él? ¿Cómo va a tener él un tiempo para ponerle atención a mis finanzas? Pero sabe que muchas veces el Señor está tan cerca y Él quiere intervenir y Él quiere venir a tomar parte de nuestra vida financiera. Él quiere venir a tomar parte de nuestra vida emocional. Y nosotros lo mantenemos allá afuera y Él ya va a entrar y Él quiere acercarse y Él quiere venir y traer, voy a usar esta palabra, Él quiere traer salvación. Porque salvación no solo significa ser rescatado o ser librado de ir al infierno. Salvación significa ser restaurado. Salvación significa ser librado, eso significa salvación. Y a veces nosotros estamos en nuestra vida y envueltos en pequeños problemas que nosotros decimos, son pequeños problemas que el Señor no quiere intervenir, Él no se va a ocupar de esto. Y le decimos, Señor, mejor no te ocupes, mejor yo lo voy a resolver, voy a buscar una solución. Y Jesús, muy bien, yo me quedo a la puerta, estoy a la puerta y ahí me voy a quedar. Porque nosotros no le damos lugar. Porque pensamos que el problema o la situación que nosotros tenemos delante no es digna de la atención del Señor, sin darnos cuenta que el Señor quiere tomar parte. Él quiere entrar. Él en ningún momento le dice a alguien, yo no quiero intervenir, yo no quiero tener nada contigo. Podemos preguntarnos, o puede preguntarse usted, ¿qué dirá Dios acerca, por ejemplo, de nuestra familia? ¿Será que el Señor tiene algo que decir a nuestra familia? ¿Será que nuestra familia le importa al Señor o no le importa? ¿Qué piensa usted? ¿Le importa al Señor nuestra familia? Yo estoy seguro que al Señor le importa mi familia. Yo estoy seguro que al Señor le importa mi esposa. Yo estoy seguro que al Señor le importan mis hijos. ¿Usted está seguro que es así? ¿Que el Señor está interesado en su familia? Él quiere entrar. Él quiere ser parte de su diario vivir. Él quiere ser parte de su familia. Entonces Él tiene algo que decir, Él tiene algo que ver, Él quiere entrar. Muchas veces nosotros somos los que lo retenemos afuera. ¿Sabe que a veces nosotros, hablando de las decisiones que nosotros tomamos día a día, porque nuestra vida se resume a esto, las decisiones que tomamos todos los días. A eso se resume nuestra vida. Todos los días nosotros tomamos decisiones. Decisiones que son tal vez no tan trascendentales, ¿verdad? Decidimos qué ropa nos vamos a poner, decidimos qué vamos a comer o si vamos a ayunar, nosotros decidimos, tomamos decisiones todos los días. Y hay decisiones que son más importantes o más trascendentales que otras. Pero al final nuestra vida se reduce a esto, las decisiones que tomamos cada día. Y fíjese que con nosotros, con las decisiones que tomamos cada día, puede ser que nosotros le digamos al Señor Jesús, Señor, no soy digno, y a veces tal vez con una actitud así como, tal vez no de rechazo hacia Él, sino por la razón que sea, por otras razones. Pero sabe que muchas veces, en lugar de darle lugar a Jesús para que entre a la casa, le damos lugar al diablo. Y usted va a decir, no, yo nunca le he dicho al diablo que entre a mi casa. Y claro, estoy seguro que nadie de aquí le ha dicho al diablo que entre a su casa, espero. Y si sí, pues vamos a orar en este momento en el nombre de Jesús para liberarlo. Pero estoy seguro que nadie así en su sano juicio le dice, diablo, quiero que entres a mi casa, quiero que tú gobiernes, quiero que tú dirijas mi casa, y decirle a Jesús, quiero que tú te quedes fuera. ¿Verdad que no lo hacemos? Pero sabe que muchas veces nosotros, en lugar de darle cabida a la palabra de Dios, por ejemplo,
En lugar de darle la cabida al consejo de la palabra, le damos cabida al consejo del mundo. Y lo hacemos muchas veces. Iglesia, lo estamos haciendo muchas veces, de verdad. Le estamos dando más lugar al consejo del mundo, a la idea del mundo, que al consejo de Dios. ¿Y sabe usted que el mundo está bajo el dominio del diablo? Yo no sé si usted lo sabe, pero la misma palabra lo dice, que el mundo está bajo el dominio del maligno. El sistema del mundo, todo lo que el mundo está enseñando en este momento, en este tiempo, todos estos movimientos humanistas, todos estos movimientos progresistas, es idea del diablo. Y si nosotros, en lugar de seguir el consejo de la palabra de Dios, y el Señor dice, yo quiero intervenir, yo quiero entrar en tu vida familiar, yo quiero participar de tu vida, yo quiero darte el consejo que necesitas. ¿Y dónde pueden encontrar ese consejo? En la palabra. Pero a mí no me gusta el consejo de la palabra, es que es muy anticuado, es que es muy cuadrado, es que no me da otra salida. El consejo de la palabra me da la opción del Señor y no hay otra opción, entonces no me gusta. Entonces mejor voy a ver qué más escucho por ahí. Pero tenga cuidado, porque lo que estamos haciendo ahí es decirle al Señor, Señor, quédate fuera. Diablo, entra. Y qué duro, qué difícil es pensar en esto. Nosotros tenemos que abrirle las puertas de nuestra casa a Jesús, únicamente, solo a Jesús. Si usted quiere que le vaya bien en su vida, si usted quiere que sus hijos estén bien, si usted quiere tener paz en su hogar, si usted quiere tener un futuro, una esperanza en el Señor, ábrale la puerta a Jesús. Ábrale la puerta, no lo deje afuera. Él quiere entrar. Él quiere entrar. Una segunda lección. Dejar entrar a Jesús marca una gran diferencia. Cuando nosotros decimos o cuando nosotros decidimos que queremos que Jesús entre, Jesús sabemos que ya está cerca, Él está dispuesto a entrar y nosotros le decimos, Señor, sí, quiero que tú entres, quiero que tú participes, quiero que tú seas parte de esto, quiero que tú seas parte de mi vida, quiero que tú seas parte en mi trabajo, en todo lo que yo hago, en mis emociones. Cuando nosotros le damos esa entrada a Jesús, fíjese que lo primero que va a pasar es que va a haber una marcada diferencia en nuestra vida, una gran diferencia. Cuando Zaqueo tuvo a Jesús en su casa, lo primero que él hizo, y fíjense que Jesús no le vino a hablar a Zaqueo acerca de la honradez o acerca de la corrupción, por lo menos no lo menciona la Biblia, pero solo el hecho de tener a Jesús ahí dentro de su casa. Dice que Zaqueo se levanta y dice, lo que yo tengo de mis riquezas voy a darle a los pobres. Y si en algo le he robado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado, dice Zaqueo. Pero ¿sabe qué nos dice esto a nosotros? ¿De qué podemos nosotros aprender de la vida de Zaqueo? Zaqueo, estoy seguro, creo yo creo que el problema de Zaqueo era el dinero. ¿Y por qué lo creo? Porque dice la Biblia que él como recaudador de impuestos, él mismo reconoce que había defraudado gente. Y alguien que ha defraudado, pues obviamente tiene un problema con la avaricia. Es alguien que su confianza está en el dinero. Su afán es obtener más dinero y ver cómo obtiene más dinero. El dinero, estoy seguro que era lo que ocupaba el trono, voy a decirlo así, en el corazón de Zaqueo. Y viene Jesús y solo se presenta en la casa de Zaqueo. Y Zaqueo rápido identifica cuál es el problema. Sí, el problema es que yo tengo el dinero en mi corazón. Entonces voy a renunciar a esto, dice Zaqueo. Y renuncia al dinero. Y renuncia a tener su confianza en el dinero. Y trata con ese problema que había ahí. Y estoy seguro que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros creo, tal vez no tenga ese problema del dinero. Tal vez lo que nosotros tenemos en nuestro corazón sea nuestras emociones, por ejemplo. Y tal vez nosotros somos de las personas que nos dejamos llevar por emociones y queremos vivir para satisfacer nuestras emociones. Y lo único que queremos es sentirnos bien con alguien que llene esa emoción. Y es triste que muchas veces nosotros le damos tanto lugar
a alguien en nuestra vida, alguien que no es el Señor. Y que sentimos que si esta persona se va, que si esta persona ya no está con nosotros, nuestra vida se va a acabar. Nuestra vida ya no va a tener sentido y ya no vamos a poder vivir porque se fue la persona. Es que ella era mi vida, es que él era mi vida, es que mi vida ya perdió sentido porque él se fue, porque ella se fue. Pero ¿sabe qué? Si realmente nosotros dejamos que Jesús entre a gobernar nuestro corazón y nuestras emociones, no vamos a tener ese problema, porque vamos a encontrar que el único que puede llenar nuestro corazón es Jesús. El único que puede llenar nuestra vida es Él. No va a ser el dinero, no va a ser la riqueza, no van a ser las personas, va a ser Jesús. Y cuando nosotros le permitimos entrar a Él, inmediatamente viene ese orden a nuestro corazón. Porque nos empezamos a dar cuenta de qué es lo que realmente debe llenar nuestro corazón y qué es lo que realmente puede llenar mi corazón, que es solamente Jesús. Cuando Jesús entra a una familia, llega el orden a la familia. De verdad, llega el orden a la familia. ¿Y las familias cristianas tienen problemas? Sí, claro, tenemos diferencias. Todas las familias cristianas tenemos nuestras diferencias y tenemos nuestras situaciones en la familia. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesús ha entrado a nuestra familia, cuando Jesús ha entrado a nuestro hogar, nos damos cuenta entonces que aunque tengamos problemas y dificultades en medio de nosotros, hay algo mucho más importante, que es la presencia de Jesús en nosotros. Y entonces los problemas se hacen pequeños. Y entonces cuando vienen los problemas, nosotros no estamos pensando en que, bueno, de plano nos vamos a separar, nos vamos a dejar porque esta situación es tan difícil. No, nosotros podemos acercarnos a Jesús porque sabemos que en Él podemos encontrar solución, porque Él está ahí. Él está en nuestro hogar. Él trae orden. Se va el ego, se va el orgullo. Es más fácil luchar con esas cosas si Jesús está en nuestra casa. Entonces la llegada de Jesús, el permitir que Jesús entre a la casa marca una gran diferencia. Yo anoté aquí que muchas veces nosotros cuando permitimos que Jesús entre a nuestra vida, muchas veces empezamos a enfrentar problemas. Y estoy seguro que aquí hay personas que podrán decir, fíjense que desde que le entregué mi vida al Señor, desde que le abrí la puerta a Jesús, empecé a tener más problemas en mi casa. Y yo estoy seguro que tal vez muchos de ustedes lo han experimentado o lo están experimentando en este tiempo. Que usted hace no sé cuánto tiempo usted decidió abrirle la puerta a Jesús y decirle, Señor, no quiero que te quedes solo cerca, quiero que tú entres. Y empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque papá y mamá no aceptan esta nueva condición. Porque mis hermanos ahora me miran mal porque ahora soy cristiano y ellos no lo son. Porque me acusan y me rechazan y porque empiezan a hablar mal de mí y empecé a tener problemas. Pero yo le voy a decir una cosa. Qué bueno que usted esté teniendo problemas por causa de haber recibido a Jesús. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque eso nos demuestra que hubo un cambio. Sí, de verdad. Cuando hay un cambio, siempre va a haber problema. Cuando no hay cambios, pues todo en paz, ¿verdad? No hay ninguna situación. No hay nada ahí. No hay ninguna resistencia. ¿Por qué? Porque todo sigue igual. Pero cuando usted empieza a tener problemas a causa de Jesús, empiece a darle gracias. Porque la gente está viendo algo en usted. La gente está viendo un cambio, el cambio que Jesús ha empezado en usted. Y no se detenga y no se desanime y no piense en ningún momento, entonces mejor voy a volver atrás porque yo no quiero tener estos problemas, yo no quiero enfrentar estas situaciones en mi casa, en mi familia. No, por favor. Al contrario, cuando usted empiece a ver esos problemas que lo empiezan a rechazar por causa de Cristo, manténgase más firme porque usted está manifestando la presencia del Señor y eso es lo que está provocando esos problemas en su casa. Dele gracias a Dios que la gente está viendo ese cambio, porque Cristo ya habita en usted. Amén. Así que dele gracias a Dios por eso. La presencia del Señor entonces marca una gran diferencia en nuestra vida. Y tercera lección. Cuando Jesús entra al corazón de una persona, o cuando Jesús entra a morar en una persona, la salvación está más cerca de todos en la casa. Quiero que me acompañe a leer Hechos 10:31. Hechos 16:31, perdón. Hechos 16:31.
Dice la palabra del Señor. Este es un pasaje donde Pablo acaba de ser liberado de la cárcel. Y dice que el carcelero pasa una crisis en ese momento porque piensa que va a ser castigado. Él pensaba que los presos habían escapado y los lleva a su casa, lleva a Pablo y a Silas a su casa y dice que les pregunta: ¿y cómo voy a hacer yo para alcanzar salvación? Y ellos le dijeron, dice el versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En este pasaje nosotros encontramos una gran verdad, pero no tenemos que confundirla. No tenemos que confundir las palabras que dice este pasaje. En ningún momento podemos nosotros pensar, basados en este pasaje, que la salvación es algo, voy a usar esta palabra, corporativo o familiar, si usted quiere. La salvación, de hecho, no se alcanza por pertenecer a una familia cristiana, por haber nacido en una familia cristiana. ¿Cuántos aquí nacieron en una familia cristiana? Que sus padres cristianos, muy bien. Pero cada uno de nosotros, los que hemos nacido, yo también tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano. Pero cada uno de nosotros debe entender que la salvación no es por haber nacido en un hogar cristiano. No es porque nos llevaron a la iglesia todos los domingos. No es porque oraban por nosotros todos los días. No es por eso. La salvación es personal. La salvación es personal. Entonces, cuando una persona que ha nacido en un hogar cristiano quiere saber si realmente si realmente ha alcanzado salvación, no debe responder nunca cuando le pregunten a usted: mire, ¿usted es salvo? Sí, es que yo soy cristiano. ¿Desde cuándo es cristiano? Desde chiquito. ¿Desde cuándo usted nació de nuevo? Es la pregunta realmente que nosotros debemos hacernos. ¿Cuándo decidimos abrirle nuestro corazón al Señor? Yo recuerdo que de pequeño, de joven, en mis días de juventud, yo sabía, siempre supe que iba a llegar un día en que yo iba a tener que rendirle mi vida al Señor. Yo lo sabía. Y me resistí, se los confieso aquí, les abro mi corazón. Mi vida nunca fue, no siempre fue perfecta. Y de hecho no es perfecta todavía, hasta que esté con el Señor, creo yo. Pero en medio de todo, y aún en un tiempo en el que yo traté de alejarme del Señor y empecé a dar un pasito aquí por el mundo y un pasito aquí en la iglesia, un pasito por el mundo en la iglesia, y yo creo que esa es la condición más peligrosa para un ser humano, la tibieza. Porque no se siente tan lejos como para decir que necesita arrepentirse y se siente medio cerca, pero realmente no está cerca. Y recuerdo que muchas veces yo decía, bueno, pero es que, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y siempre lo tuve presente, que un día yo iba a tener que tomar esa decisión. Yo iba a tener que decidir personalmente rendir mi vida a Cristo. Y yo bendigo al Señor porque estoy seguro que mis papás estuvieron orando por mí y por cada uno de mis hermanos. Yo estoy seguro que ellos oraban y estoy segurísimo, de verdad. Tengo testimonio en mi corazón de que ellos lo hacían. Para que nosotros estuviéramos siempre cerca del Señor y para que nosotros un día le entregáramos nuestra vida al Señor. Y gracias a Dios por eso. Pero sabe que esas oraciones no fueron no son las que me dan a mí salvación. ¿Por qué soy salvo yo? ¿Por qué creo yo que soy salvo? Porque he puesto mi confianza en el Señor. Porque he creído en Él, porque le he confesado, porque vivo para Él. Por eso creo yo que tengo salvación. Entonces, ¿cómo entendemos este pasaje? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se lo voy a decir de esta manera. El Señor obra a través de procesos. De hecho, la fe es así como opera. Dice la Biblia que la fe es como una semilla. Pero ¿qué pasa con esa semilla? Tiene que ser sembrada y empieza a producir fruto. Y así es nuestra vida. Y cuando nosotros venimos al Señor, y gloria a Dios, cuando alguien de una familia que no es cristiana, una familia que no conoce a Cristo, que no tiene a Cristo en el centro de su vida, y viene alguien de esa familia y decide abrir su corazón
y decides decirle al Señor, Señor, entra a mi vida. ¿Sabe qué está ocurriendo ahí? La luz empezó a entrar a esa familia. La luz ya empezó a llegar a ese hogar. Y tal vez ese sea usted. Y tal vez todos los demás en su casa, tal vez todos los demás en su familia no quieren saber nada del Señor, no quieren saber nada todavía. Y subraye esto, todavía. Porque hay una esperanza, y la esperanza es que usted es la luz de Jesús en su hogar, y la luz está entrando a su hogar, y la luz va a brillar en medio de su hogar, y en medio de su familia se va a empezar a predicar y se va a empezar a hablar del Señor. ¿Por qué? Porque usted ya está ahí, usted lleva esa luz, usted lleva a Cristo a su hogar. Y entonces nosotros debemos aferrarnos a esta palabra y decir, Señor, es que en mi familia me están rechazando, estoy teniendo problemas, en mi familia nadie es cristiano, en mi familia lo que hay son problemas, lo que hay es oscuridad, lo que hay es pecado, en mi familia lo que hay es desorden, eso es lo que hay en mi familia. Pero si usted ya tiene a Cristo, debe decir, pero yo he creído en el Señor. He alcanzado salvación y la salvación está cerca de mi casa. La salvación está llegando a mi casa y usted puede declararlo y usted puede creerlo con todo su corazón. La salvación está llegando a su hogar. ¿Por qué? Porque usted lleva a Cristo. Porque usted lleva a Cristo a ese lugar. Porque usted es la luz que debe brillar en medio de las tinieblas. ¿Cómo predicamos nosotros en nuestro hogar? ¿Cómo predicamos nosotros en medio de nuestra familia? En primer lugar, con nuestro testimonio. Yo le decía hace un momento, dele gracias a Dios si empieza a tener problemas, si lo empiezan a señalar, si empiezan a hablar de usted por ser cristiano. Dele gracias a Dios, porque hay una diferencia. Pero nosotros debemos marcar esa diferencia todos los días en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Debemos predicar con nuestro testimonio. Nuestro testimonio es el mensaje que nosotros vamos a llevar a nuestro hogar acerca de quién es Cristo y de lo que Él puede hacer. Usted ha sido transformado por el poder del Señor. Su vida transformada es su mejor predicación. Esa es su mejor predicación. Y también debemos hacerlo con nuestras palabras. Debe llegar un momento donde nosotros llamemos a nuestra familia y le digamos, tú necesitas conocer a Cristo. Usted necesita conocer a Cristo. Usted puede ver un cambio en mi vida, no soy perfecto, pero el único que ha hecho ese cambio es Jesús. Y usted necesita conocer a Jesús. Y debe llegar un momento en que nosotros nos atrevamos a hacer esto. Yo sé que muchas veces es difícil predicar a la familia. Es muy difícil muchas veces. ¿Por qué? Porque ellos nos conocen. Ellos han visto nuestras fallas. Ellos han visto nuestros errores. Aún conocen nuestra vida pasada. Y tal vez nosotros ya no vivimos en esa vida. Tal vez nosotros ya dejamos eso. Y seguramente con la ayuda del Señor hemos salido de esa vida que llevábamos antes. Pero en la mente de ellos puede ser que todavía hay algo de eso. Pero si nosotros les venimos a hablar y nosotros abrimos nuestra boca y con el respaldo de nuestro testimonio les decimos, ustedes deben conocer al Señor, créame, ese mensaje va a tener un impacto. No hay nada mejor que nosotros podamos predicarle a nuestra familia. Que nosotros les hablemos a ellos, que nosotros los invitemos para venir a la iglesia, que seamos nosotros los que les digamos, vamos el próximo domingo, vamos a la actividad de la iglesia, vamos, busca del Señor. Tenemos que hacerlo, somos nosotros los llamados a hacerlo. 2 Corintios 5:20 nos dice a nosotros, dice el apóstol Pablo a los Corintios, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Sabe que ese es nuestro trabajo en nuestra casa? Predicar, dar a conocer del Señor. Si nosotros lo hacemos, si nosotros tomamos esta posición que el Señor demanda de nosotros, ¿sabe que se va a cumplir en nuestra vida, se va a cumplir en nuestra familia? Este pasaje de Hechos 16:31. Que hemos creído en el Señor Jesucristo y seremos salvos nosotros y también nuestra casa.